coherencia, los apicultores pedimos jugos de frutas, frutas de verdad, frutas polinizadas, y adicionalmente no queremos comer azúcar, porque el azúcar envenena, porque el azúcar genera inflamación, porque el azúcar genera 2000 muertes en Colombia por diabetes, 2000, y con la miel falsificada, que es el 1% del producto, entonces están generando 200 muertes por diabetes. Así que qué chévere que algunas personas habían guardado el material, y entonces podemos comenzar a decir que bueno, en la gobernación de Cundinamarca por primera vez lo estamos empezando a decir, y a los campesinos les vamos a comprar frutas y a los apicultores vamos a comprar miel para los refrigerios. Chévere, ¿cierto? Entonces, luego de esta introducción, me permito dar un agradecimiento a los organizadores que me invitaron. Especialmente quiero, en la medida de lo posible que ustedes quieran, ofrecer un aplauso a Sandra Patricia Romero, a Arelis, no me acuerdo el nombre del apellido de Arelis, Arelis Camacho, y a Sarita, a Sarita. O sea, dense cuenta que son 3 abejas o 3 reinas. También hay por ahí un zángano, el tal Giovanni, pero quiero agradecerlo porque en la medida de lo posible creo que sobre esas 3 mujeres estuvo como el éxito de este evento. Sarita y Arelis y Sandra, ustedes tienen una vibra muy bacana. Algunos se fueron en el transcurso de la mañana, pero llenaron el auditorio. Eso es muy bacano. Muchas gracias, felicitaciones Sarita, y un agradecimiento especial como apicultor. Muchas gracias. Yo además tengo que hacer un agradecimiento adicional a una niña que se tomó el trabajo de ayudarme a hacer mi presentación. ¿Me recuerdas tu nombre? Ángela, ¿cierto? Daniela. Mi presentación tenía un fondo negro, un estilo lúgubre, pero es porque les voy a hablar de algo lúgubre. Solo que ella me ayudó para que esto se vea mucho más bonito, así que mi agradecimiento para que eso sucediera. Qué lindo contar con gente como siempre. Entonces, también les cuento que es la primera vez como en 50 años que hago una conferencia en la cual escribo el discurso que voy a dar. ¿Por qué? Porque, como dijo Miguel Ángel, si siempre hacemos lo mismo, obtenemos los mismos resultados. Entonces, yo espero hacerme entender, espero que ustedes me comprendan lo que quiero decir. Por lo tanto, hace varias noches peleábamos con Daniela, pero peleábamos porque yo quiero entregar un mensaje, y este mensaje pues lo escribí, no es por irrespeto a ustedes, sino al contrario, cada palabra tiene la esperanza de que tenga un sentido para ustedes como apicultores, como colegas míos. Entonces, vamos a darle, ¿vale? Está programada para leerla en 20 minutos, 19:30, y si hay oportunidad, como habían 30 minutos programados, entonces 10 minutos para resolver 1 o 2 preguntas, que ahí sí me voy a extender, ¿vale? Entonces, el ingeniero Cornejo, en 1976, concluyó que teníamos unas 250.000 colmenas en Colombia, y que Colombia tenía el potencial de albergar 1 millón de colmenas, de apis, quiso decir. Porque seguramente el ingeniero Cornejo, que era peruano pero pensaba como argentino, no tenía idea de las meliponas, y si las tenía las despreciaba. También en estos tiempos hacemos algo así. Al caer en cuenta que Cornejo no recorrió los llanos orientales, me he atrevido a plantear que en esta tierra pueden vivir 2 millones de colmenas de apis, pero ¿cuántas de abejas nativas?
Una pregunta que es importante. Eric Santamaría, un colega nuestro, por allá como por los años 2000, indicó que analizando la cría de abejas para la producción de miel, los costes de producción más bajos los tenían aquellos apicultores que vivían en los mismos predios donde estaban las colmenas, y que dichos costos aumentaban progresivamente con el aumento del número de colmenas atendidas y de las distancias recorridas para atenderlas. Es una queja constante de los apicultores que mueran los intermediarios. Yo los invito a que gritemos, que vivan las cooperativas. O sea, liberémonos de la guerra contra el intermediario y construyamos cooperativas, construyamos organizaciones que nos permitan apropiarnos del valor agregado. No peleemos porque el otro fue más hábil, más bien involucrémoslo y seamos socios. Siguiente, por favor. Los límites planetarios. Nosotros vivimos en un pedazo de piedra, tal vez no todos lo tengamos claro, pero vivimos en un pedazo de piedra que vaga por el espacio. Una roca con un poco de agua, una cobertura verde, las plantas, hongos, bacterias, un montón de seres que se mueven, los animales, entre ellos nosotros. Esos todos juntos forman una cosa que se llama la biosfera, ya está señalada con una flecha roja. Un forro gaseoso que se llama la atmósfera y una muy delgada sombrilla antirrayos ultravioleta. Un delicado equilibrio por millones de años ha estado a disposición de todos nosotros. Pero hace apenas 200 años empezamos a usar petróleo, la sangre de la tierra, para mover objetos, para aumentar la velocidad. Aumentamos la velocidad en dirección de la codicia. Quemar hidrocarburos nos ha llevado al borde del abismo. Por eso el negro, ¿se acuerdan? Rebasamos los límites que harían viable la vida en nuestro planeta, o estamos a punto de. Ahí en la gráfica hay 8 límites que estudió el Instituto Rockström. Los publicaron el 31 de mayo en la revista Nature. De esos 8, 6 ya los pasamos. 1 lo pasamos y nos devolvimos, que fue el de la capa de ozono, que logramos ponernos de acuerdo y acabar el uso de clorofluorocarbonos. Pero señores, todavía seguimos usando icopor para envolver el pollo. Y probablemente seguimos haciendo un huequito en la capa de ozono. Pero la capa de ozono paró. Entonces, ¿qué tenemos? Hemos destruido la cobertura de bosques del planeta para sembrar monocultivos. Agregamos exceso de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, óxido nitroso y metano. Hemos puesto, seguramente todos tenemos finca, bueno, yo no, pero ustedes sí, mi mamá también, por eso me siento todos. Hemos puesto, mediante fertilización, exceso de sustancias químicas en el suelo, principalmente nitrógeno y fósforo. O sea, urea y roca fosfórica, o NPK, o triple 15. ¿Y saben qué están haciendo ustedes con eso? Porque yo no tengo fin. ¿Saben qué están haciendo? Estamos eutroficando las fuentes de agua, porque llueve y ese nitrógeno y ese fósforo se va al agua, y por el agua se va al río, y por el agua se va al mar, y ahí estamos construyendo unos mares que no son capaces de absorber dióxido de carbono, y por ahí estamos construyendo el abismo por el cual nuestro presidente nos invita a pensar que en 70 años probablemente Colombia puede ser un desierto, y ahí no vamos a poder tener ni apis ni nativas, y como él lo dice, vamos a tener que estar expuestos. Bueno, de pronto nosotros no, pero nuestros hijos o nietos van a estar expuestos a eso que llaman, él mismo llama el éxodo, y entonces vamos a caminar hacia el norte, que es donde sí hay agua, pero resulta que cuando caminamos hacia el norte, caminamos hacia los fusiles de la Guardia Nacional, porque ya lo hemos visto, se dispara a los migrantes, y nosotros lo estamos viendo en Panamá. Si seguimos ahí en la gráfica, debemos recordar que, o más bien les pregunto, para ser un poquito dinámico el tema, no me voy a salir del libreto, pero
¿Cuál es el servicio ecosistémico más importante en la Tierra? Les soplo una cosa, el segundo más importante se llama polinización. Pero bueno, ¿cuál es el primero? El primer servicio ecosistémico más importante es la fotosíntesis, que significa la capacidad que tienen unos seres de transformar luz del sol en comida. Ese es el servicio ecosistémico más importante. Y luego, por alguna razón, nosotros estamos involucrados ahí. El segundo servicio ecosistémico más importante, el segundo, es la polinización. Y ahí pues estamos con el cuento de las abejas. Pero resulta que hay estudios que nos muestran, entonces ahí dice la biosfera, la integridad de la biosfera, hay estudios que nos muestran que el 35% de insectos ha desaparecido. ¿Vamos a seguir jugando en esa carrera? ¿Extinguiendo especies de insectos cada día? Bueno, ahí podemos contar un minuto, voy a intentar de no enredarme, la historia de la ivermectina. ¿Todos tienen vacas? ¿Quién tiene vacas? ¿Y usan algo para quitarle la mosca a las vacas? ¿Qué? ¿Qué usan? Ibomet, ¿verdad? Bueno, ivermectina, para no decir la marca comercial. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que al usar ivermectina uno para quitarle la mosca a la vaca está esterilizando el suelo? Hay uno que cabecea que sí. A ver, otro. ¿Quién dice que sí? Es un minuto lo que tengo para romper. Sigue, como unas 6 o 7 manos. Necesitamos que todas estas 150 manos se levanten. Bueno, 300 manos se levante la mitad. Y digan que sí saben por qué cuando uno aplica ivermectina está esterilizando el suelo. Se los voy a contar a la carrera. Existe un fenómeno que se llama, o más bien, existe el fenómeno de que la vaca caga, ¿cierto? Y la vaca caga y produce mierda. La mierda de vaca es un abono, siempre y cuando exista el cucarrón mierdero. ¿Ustedes conocen el cucarrón mierdero? Son lindos, o eran lindos. ¿Cuánto hace que no ven un cucarrón mierdero? Hace rato, ¿verdad? Entonces resulta que el cucarrón mierdero tiene la capacidad de transformar en comida para cucarrones 250 gramos de mierda de vaca en una noche. Entonces esos 250 gramos de mierda de vaca que eventualmente los vieron cuando eran chicos formando bolitas y metiéndolos en el nido del cucarrón, son la comida, 250 gramos, la comida de los nuevos cucarrones del futuro, ¿cierto? Ellos también tienen hijos. Se mete entre la mierda para hacernos nuestra vida, a fertilizarnos el suelo, a airear el suelo. Pero si la ivermectina mata a las moscas y mata a los insectos, ¿a quién mata la ivermectina cuando la plasta de mierda cae al potrero? O se forma al caer el estiércol. Pues mata al cucarrón mierdero y a cualquier cosa que se le acerque. Y esa plasta de mierda ni siquiera sirve para alimentar gallinas. ¿Saben por qué? Porque si ustedes se fijan en esos potreros, van a ver unas plastas momificadas. Obsérvenlo. Y van a ver plastas que no se degradan. ¿Por qué no se degradan? Porque no hay nadie que se las pueda comer. Es decir, no hay mosca, no hay cucarrón. Entonces, pues, va a tocar empezar a pensar de manera sistémica, como las abejas. Con nuestras abejas cada día se denuncian muertes de colmenas. Generalmente, pues aquí ya lo nombraron, fipronil, clorpirifos, pero hay como unas 29 sustancias que aparecen por ahí. Hay que tener cuidado con eso de que las abejas se extinguen. Realmente las abejas de apicultor no se extinguen, porque el apicultor, pues aunque se vuelve más pobre cuando se le mueren las colmenas, y ustedes lo saben, el apicultor tiene ahorritos, tiene deseo, tiene sueños, y entonces intenta reproducir de nuevo sus colmenas, ¿cierto? Entonces las abejas del apicultor no sufren lo que sí sufre este bichito que ven ahí, ¿cierto?
Porque es que a esta tal vez sea una hembra de Silócopa lo que estamos viendo ahí, tal vez. Entonces no hay quien la reproduzca, ¿cierto? Y si ella se muere, pues entonces, ¿quién es el que no va a tener jugo el día del encuentro en la gobernación? Pues nosotros no vamos a tener maracuyá, ¿cierto? Porque es que como ese es un polinizador específico de las pasifloráceas, entonces a pensar de manera sistémica es lo que nos invita esta gráfica. Si seguimos nosotros de la misma manera, estamos invocando a la diosa de la pereza cuando aplicamos herbicidas para matar las malezas de hoja ancha, o incluso cuando usamos la guadaña de manera indiscriminada. Un amigo mío hace como 45 minutos más o menos habló de cortar las hierbas cuando el café estaba florecido. Yo los invito a que no le crean, eso está re mal, porque es que resulta que esas otras florecitas me ofrecen polen y me ofrecen miel que necesitamos para las abejas. O sea, ahí habrá que balancear qué queremos, naturaleza o café, plata en el bolsillo, porque es que eso es lo que requiere. Entonces, nosotros estamos cometiendo un error grave cuando estamos convirtiendo nuestras fincas disque cafeteras en monocultivos. Bueno, no solo cafeteras, en general las fincas. Ese es un error que hay que sacarnos, es un paradigma, no digan chip, digan paradigma. Hay que sacarnos de la cabeza y es hacer monocultivos. Nuestra tierra, si han tenido oportunidad de ver algo natural de bosque, se dan cuenta que es multidiversa. Entonces hagamos el ejercicio de construir fincas multidiversas con multiingresos, y si somos campesinos y tenemos pequeñas tierras, pues hagamos múltiple ingreso en esas pequeñas fincas y seguramente vamos a ser más resilientes, más capaces de sobrevivir. También es una opción hacer apiturismo, pero sobre todo lo que estoy queriendo decir aquí es que evitemos convertir el suelo de nuestros cultivos en pastizales, en grama, pasando la guadaña demasiado rápido y probablemente pasándola antes de que las flores, de que las hierbas florezcan y antes de que den fruto. Recuerden una cosa, las flores le dan alimento a las abejas, no necesariamente las apis que ustedes van a recoger plata, sino que le dan a las otras abejas silvestres y a las solitarias que le van a polinizar el bosque para tener semillas y para tener agua. Nada. Pero si dejan que esas malezas o hierbas se conviertan y den fruto, eso le da alimento a las aves. A mi mamá le gusta escuchar a los pajaritos. Entonces es mejor como dejarle que los pajaritos puedan comer los frutos. O sea, hay que enseñarle a los campesinos a permitir que las hierbas florezcan, que den fruto. Siguiente, por favor. El presidente Petro, bueno, es que yo trabajo con la Dirección de Sustitución de Cultivos y me ha tocado ponerme una tarea. Pero resulta que el presidente Petro nos invita a aprender a hacer una economía descarbonizada. Entonces, pues aterrizarlo en la apicultura, pues hay que pensarlo. Esto que acabo de poner acá no es camisa de fuerza, pero sí es una invitación a que lo pensemos. ¿Qué es una apicultura descarbonizada? Y entonces, para poder trabajar el tema de la apicultura descarbonizada, sí que es necesario, como la segunda o tercera diapositiva de Miguel Ángel, donde decía que nosotros todos los días tenemos que aprender cosas nuevas, pero sobre todo y especialmente, ¿saben qué decía? Toca desaprender. Y en este caso el primer renglón dice, desaprender la revolución verde en apicultura. La revolución verde se basó para el tema de los cultivos en la mecanización, los fertilizantes, los plaguicidas y el riego. Y nosotros de pronto estamos cayendo ahí en apicultura. Y de pronto nos ha dado resultados, sí, hasta cuando estamos teniendo los resultados de ahora. Valga la pena recordar, yo tengo 40 años de apicultor, 35 de vida. Entonces resulta que en esos 40 años he podido saber
que en el año 83 las colmenas de mi papá y mi mamá daban 70 kilos por colmena al año. Con 15 colmenas sacamos 1,5 toneladas de miel en la primer cosecha. Mi papá, el técnico de la federación, le dijo que se preparara para la cosecha y fue y trajo 12 botellitas de miel, 12 botellitas de aguardiente vacías. Creo que hicieron falta ollas, hicieron falta tarros, hicieron falta de todo para llenar 1,5 toneladas de miel, con 15 colmenitas. Como ustedes no saben qué es eso, o los que sí saben, pues que me acompañen y recordemos que es que en ese tiempo había bosques. Entonces nosotros hoy día ni siquiera tenemos cercas vivas. Algo estamos haciendo mal. Entonces nosotros debemos hacernos conscientes de las huellas que dejan nuestras colmenas. Y nosotros estamos haciendo colmenas con madera. Hoy leía un artículo sobre el tema de la madera comercializada. Mientras venía para acá en el Transmilenio leía que hay un problema porque la madera del Chocó, no es legal, pero esa madera del Chocó se saca como se saca y llega a Medellín, y de Medellín se va para Bogotá, y en Bogotá hacemos unas colmenas preciosas y le echamos parafina o le echamos pintura, y de ahí se van disque para el Bichada. ¿Y acaso en el Bichada no tenemos madera? O sea, estamos cometiendo absurdos que podemos repensar. No me vayan a pegar, no me vayan a lanzar cosas. Realmente yo aquí actúo como abogado del diablo, en el sentido de repensemos lo que estamos haciendo. Ya más adelante les voy a mostrar otra idea, pero esa idea de nosotros andar comprando maderas en el Chocó, procesándolas en Medellín, en Bogotá, y luego mandándolas para Nariño o para el Bichada, es un error. Es un error que tenemos que corregir. Hay que disminuir el uso de combustibles fósiles. O sea, atrás en otra diapositiva dijimos que el óxido nitroso, y dijimos que el metano, y dijimos que el dióxido de carbono. Bueno, pues entonces ¿en qué vamos a colaborar nosotros? Es posible que nosotros, si queremos ser apicultores de grandes números de colmenas, efectivamente necesitemos una 4x4, una camioneta 4x4. Hace unos meses les mostré la que a mí me gusta, a otros, pero resulta que esa camioneta debería tener entonces modernizado el motor de tal manera que gaste menos o que genere menos emisiones, por lo menos eso, ¿no? Porque ahí es, o sea, pensémoslo, analicémoslo, o si no, entonces hagamos como lo acaban de hacer los apicultores uruguayos. Pasaron una solicitud, parece ser que el ministro les va a prestar atención, y entonces van a modernizar el parque automotor y las herramientas, y entonces les van a dar efectivamente un carro, una 4x4 nueva, con pluma, con grúa, a los apicultores de allá, de Uruguay. Eso no es en Dinamarca, muchachos. Pero hicieron, pasaron la solicitud, y parece ser que tiene como buen recibo allá del ministro. Entonces, es necesario que nosotros pensemos ese tema del gasto de combustibles fósiles. Sin lugar a dudas tenemos que parar la invasión del plástico, que vuelve a hacer uso de petróleo, que vuelve a hacer uso de combustibles fósiles. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos que desarrollar nuevas tecnologías, y de pronto esto les parezca loquísimo, pero hace un año cuando les mostré la camioneta que me gustaba, también les conté que nosotros en 8 años hemos perdido más o menos 2.000 millones de pesos tratando de ir de 200 colmenas a 700 que tenemos en este momento. Así que hemos ido subiendo y bajando, al estilo apicultor, perdiendo y empujando de nuevo. Pero esos 2.000 millones de pesos nos llevaron a esta solución, una solución tecnológica de colgar las colmenas. Y resulta que en Cundinamarca, ustedes y nosotros tenemos problemas similares, porque tenemos esas hormiguitas que nos matan las colmenas en la provincia del Río Negro. Y si no implementamos tecnologías
nuevas, pues esto es nuevísimo. Eso de colgar las colmenas lo inventaron en África hace 5000 años. Y entonces resulta que es que nosotros miramos con desdén a los iguales. Y entonces resulta que hoy podemos reportar, un año después, que de las 700 colmenas colgadas en Puerto Gaitán, Meta, no hemos tenido ni una colmena perdida por causa de ocarro, ulamá, oso y probablemente tampoco hormigas. Ni una. Las pérdidas en esta temporada, también las hay, parece que coinciden con la necesidad de retomar viejas y ancestrales tecnologías como las varillas de radiestesia, la figura de la de allá. De pronto Daniela recortó la foto hasta que se viera la cara del apicultor, pero pues no, lo que queríamos mostrar eran las varillas. Pero igual tú no tienes por qué saber de apicultura. Entonces muchas gracias de nuevo, Daniela, por haberme ayudado, pero digamos aquí el punto está en que parece ser, nosotros no tenemos en este momento un análisis estadístico que nos demuestre que el 10% de colmenas que perdimos probablemente se deban a que no sabemos usar las varillas, porque como ya aprendimos en el transcurso, mentiras, hace 20 años don William de la Valle, que no lo vi por acá, con mucho respeto, les cuento a ustedes, él nos contó esta historia y yo particularmente desprecié la historia en ese momento, por lo menos 20 años. ¿Cuánta plata yo he perdido por haber hecho ese desprecio? Porque finalmente aprender a usar las varillas realmente no es ni complicado, es más cuestión de quitarse uno prejuicios de la cabeza. Y entonces resulta... al rato le cuento, pero es fácil, lo buscas en una cosa que se llama radiestesia y finalmente es que tu cuerpo sirve de antena para preguntarle a la tierra dónde puedes poner tus abejas y finalmente entonces dices, ay, Pérez, no me la pase todavía, no me la pasé. Bueno, no, pues ya estaba a punto, entonces dice, así pues, crear lo nuevo, que ya está inventado en África, y recuperar lo viejo con criterio. ¿Sí? Entonces, este es el tema de la radiestesia, de la biodinámica, de entender cómo es el asuntico ahí. Ahora sí, la siguiente, por favor. Utilidad. ¿Cómo se obtiene? Señores, es necesario conocer la diferencia entre los costos y los ingresos. Es urgente. Sencillo, tomando registros. Pero los registros que tenemos que hacer son registros útiles. Registros que permitan determinar, por ejemplo, las horas hombre consumidas. Registros que permitan evidenciar lo que cuestan esos marcos que se están pudriendo debajo de esa teja provisional. ¿La recuerdan? No, ninguno tiene la teja provisional con unos marcos pudriéndose. Que no les creo. Registros que permitan evidenciar el costo que representa esa caja para cría de reinas alemana que nunca volvieron a usar. Eso es plata que ustedes han gastado, que le pueden cargar al negocio, pero que definitivamente nunca debieron haber gastado. Entonces el tema pasa por ahí. Tal vez, desde mi perspectiva, sea más importante sembrar para las abejas, y la pregunta es, ¿qué es más barato? ¿Acarrear toneladas de azúcar y eventualmente mezclas proteicas, o sembrar, como en este caso, la fotografía del medio, sembrar un mar de néctar? Claro, estamos hablando, esta foto es de la Orinoquía, pero aquí en Cundinamarca podemos hacerlo, porque podemos sembrar árboles en las cercas vivas, podemos aprender, y ya había dicho hace un momento que podemos aprender a dejar que las hierbas crezcan y den néctar, ¿cierto? Y también que den frutos y den semillas, porque además, si las matamos antes de que den flores y frutos, o sea, semillas, entonces es posible que al final terminemos extinguiendo las arbences que llamamos malezas, y finalmente entonces vamos a tener un suelo limpio. Como dijo el presidente Petro, parece un desierto, ¿cierto? Entonces, aumentar nuestro confort de trabajo se refiere a la foto de la vida ya, es una forma de bajar los costos. Fue doña Irene, la esposa de don Gustavo Vega,
a la próxima sería chévere invitarlo. Es un señor ya de 90 años, pero al que le debemos media apicultura de Cundinamarca. Don Gustavo Vega, un apicultor insigne de estas tierras de Cundinamarca, fue la esposa, doña Irene, que ya murió, pero ella se inventó los guantes de tela. A mí me causó curiosidad y les cuento una cosa. Funcionan. Sencillo, los guantes de tela son la mejor opción. ¿Para qué? Pues para que no lo piquen a uno las abejas, para que no le dé artritis del apicultor, para que la pseudomona no le dañe a uno un dedo o un codo, como le pasó a mi hermano, un dedo, y entonces uno no pueda trabajar durante 30 días. Porque es que la pseudomona del apicultor, la pseudomona del sudor, se le mete en la articulación, incluso puede perder uno la articulación. No sé si alguno la ha vivido, pero duele mucho. Entonces, cuando los operarios, en el caso mío, normalmente trabajamos con entre 7 y 8 operarios, el manejo de estas colmenas pues, en tiempo de cosecha. Entonces, cuando los operarios están trabajando en condiciones de confort, se evitan riesgos laborales derivados de esos anticuados y poco funcionales guantes de cuero o de caucho. Es una invitación, al fin y al cabo. Siguiente, por favor. Entonces, si nosotros reconocemos que hemos perdido las fuentes de néctar y polen que aseguraban las cosechas de antaño, es una propuesta, con respeto, pero es una propuesta. La política de las agremiaciones locales, regionales y departamentales, incluso nacionales, debe enfocarse en la restauración de las fuentes de néctar, polen y resinas y madera, porque al final pues, con eso hacemos las colmenas, ¿cierto? Entonces, ojalá con plantas nativas que aseguren la diversidad biológica. No vamos a proponer aquí tener un monocultivo de nogal cafetero, no, ahí podemos tener el nogal, podemos tener el café, podemos tener cacao. Hay que apuntar a la biodiversidad, hay que apuntar a la agroecología, en serio hay que apuntar a la agroecología. Así como los invité antes a leer sobre radiestesia, seguramente sea muy importante poner unos cuantos videos en YouTube sobre agroecología. Clave, si se pueden llevar esa palabra. Pongan videos de agroecología y aprendamos de agroecología. Después hacemos un juego para ver cómo ha mejorado nuestro país, ¿sí? Además, si podemos plantas nativas, pues eso nos garantiza pues, la diferenciación de nuestros productos. Hay un problema que nosotros hemos venido generando y es que estamos generando capacitaciones inadecuadas. Es decir, instituciones como muy queridas de nosotros, como el SENA, como la universidad, incluso la Universidad Nacional, eventualmente hemos convertido los cursos de apicultura en cursos de abejología. Y entonces los cursos de abejología obligan al campesino a tener que estudiarse el largo del tarso de la pata y el índice cubital para diferenciar la especie de abeja, y que si africana o que si europea. Y créanme una cosa, mis trabajadores, cuando llegan nuevos a trabajar conmigo, necesitan 2 horas de capacitación. Porque lo que necesitan es que le pierdan el miedo a las abejas y necesitan diferenciar la cría de la miel, porque yo necesito es que me ayuden a sacar la miel. Entonces tal vez debemos repensarnos el tema de las capacitaciones, repensárnoslo institucionalmente. Esa es una invitación de tipo institucional. Nosotros estamos desperdiciando la oportunidad, que la gente quiere trabajar con abejas, pero le estamos metiendo un cuento que no corresponde a la necesidad, y estamos pues generando poca adherencia, mucha deserción en la gente que se mete al curso de la apicultura. Y yo lo he vivido incluso cuando era miembro de Asoapicún y dábamos cursos, y no lo hemos logrado, y no lo hemos logrado, en mi opinión, por esa situación. Estamos haciendo capacitaciones en la cual ya es hora de que los capacitadores aborden la cría de abejas con toda la diversidad que implica nuestra tierra. Ojo con eso, desde abejas solitarias y sus funciones ecosistémicas hasta abejas sociales, donde se incluyan las nativas, tanto sin aguijón como aquellas que lo tienen, abejorros por ejemplo. Pero tampoco está bien convertir en un curso de apicultura un curso de abecología, ya lo he dicho. Así que, siguiente por favor.
Lo de las nuevas plagas ustedes ya lo dijeron y incluso lo dijeron en la anterior conferencia, y es que ustedes mismos lo han visto, y eso tiene que ver, pero termino extendiendo, tiene que ver es con el tema del cambio climático y tiene que ver de nuevo con algo que yo los invito, de corazón los invito a que analicemos el tema de los límites planetarios, o sea, la segunda diapositiva que les presenté. Estamos, miren, frente a eso, frente al tema de las nuevas plagas y frente al tema de todos los problemas que tenemos, por ejemplo, con la garza, que mencionaba Giovanni, que él les dijo, ustedes se han dado cuenta, las garzas antes ocasionalmente venían, de hecho no venían a América, porque las garzas son africanas, y después, entonces se amañaron en el llano, pero ellas no venían a la planicie, porque es fría. Bueno, era fría. Ustedes mismos se han quitado la gabardina, ustedes mismos se han quitado el sombrero, ustedes mismos se han quitado la chaqueta. No sé si se han dado cuenta de eso. Pero entonces eso sí es una clave para entender que el no uso de sombrero, gabardina, chaqueta, poncho, ruana, implica que ha habido un cambio en nuestras propias vidas, aunque no lo querramos ver. Y entonces parte de eso era el bicho ese. Si me la devuelves, por favor. Ahí está, ustedes lo han visto. En Cundinamarca hace unos 5 años recibí muchas llamadas del lado de Cachipay, del lado de Guaduas. Ay, que mire, que es que un bicho que se come las abejas. Sí, este bicho se come las abejas y hace una cacería abundante de abejas. Los que están en clima frío de pronto no la conocen, pero en clima caliente esto es normal. Y 3 o 4 bichos de esos cazando abejas al frente, matan unas cuantas abejas. Pero esto no se soluciona como... No sé si lo ven ahí, el bicho está sin cabeza, eso no se soluciona con la palanca. Eso se soluciona entendiendo esto de manera sistémica. Y es como la invitación en este momento. Siguiente, por favor. Las abejas necesitan, literalmente las abejas necesitan... ¡Ay, no! Yo creo que usted me pasó. Pero, devuélvamela. Sí, esa. Dense cuenta que... pero ahí sí se dieron cuenta, sí, entonces ya no sé para qué explicación. Sí, es que lo que pasa es que ustedes, ¿qué prefieren? Coger esos 12,000 pesos vale el disco de corte, y de pronto unas 2 horas de ustedes trabajando ahí, desarrollan el cerebro, crean unas nuevas conexiones neuronales, y entonces nos volvemos más pilos, nos volvemos más atractivos para la esposa, para la mujer, para el amante. Pero resulta que es que ustedes siempre, yo desde los 40 años que llevo en este negocio, hemos preferido mandar esos 35,000 pesos para la China. Porque es que la palanquita, ¿cuánto vale, don José? 25. Como 35, ¿cierto? Por ahí más o menos. Entonces les pregunto yo a ustedes, en términos de la ganancia, en términos del desarrollo, en términos de una apicultura descarbonizada, ¿qué sale más barato? Usar la cuchilla, cortar la hierba, porque también es necesario aclarar el bosque, hacer el trabajo, comprar el disco de corte, que en todas las fincas tenemos la pulidora, y ponernos y trabajar un ratico. El resto ya ustedes se lo imaginan. Pero a mí me parece que una invitación, con todo respeto, es a que empecemos a valorar el peso que tenemos entre el bolsillo. Ese es más importante que el que mandamos para China, con toda seguridad. Ustedes lo mandan para China y estamos haciéndonos daño. O lo mandamos para Japón cuando compramos el tanque de acero inoxidable. Siguiente, por favor. Las abejas necesitan realmente es un refugio, un espacio entre 20 y 40 litros para construir los paneles y hacer su nido. No importa si es un cajón Laxtrot, un balde, un cuñete o una batea con las medidas de un cajón, Kenia, marimba, TBH, como lo quieran llamar. Lo que las abejas necesitan es el espacio termorregulado y oscuro. Lo que el campesino necesita, en mi opinión, de pronto pues haya controversia, espero que hayan preguntas. Lo que el campesino necesita es un aporte a la nutrición de su familia. Tenemos, y ahí estoy plenamente de acuerdo con María Eugenia, tenemos que enseñarle a nuestros campesinos, a nuestros
campesinos con abejas, que es el concepto que yo quisiera que empezáramos a trabajar, campesinos con abejas, no apicultores. ¿Por qué? Porque es que apicultores de 500 colmenas, ¿cuántos hay acá? Apicultores de 500 colmenas, ¿cuántos hay acá? Bueno, somos 4. De 100 colmenas, bueno, hay un poquito más. Pero nosotros no vamos a cambiar el mundo. ¿Saben por qué? Porque los apicultores, nosotros, de 500 colmenas, estamos, como lo dijo también el presidente Petro en uno de sus discursos, presten atención al cuento ecológico, ese man lo explica muy bien. Nosotros estamos detrás de la ganancia. Nosotros no podemos darnos el lujo en muchos casos en pensar acá, en esto que estamos diciendo. Entonces, el capitalismo verde, el greenwash que llaman, es capaz de cuidar el ambiente, pero siempre y cuando genere ganancia, ¿cierto? Mientras que es muy diferente un apicultor profesional a un campesino que tiene colmenas. Y yo los invito a que empecemos a construir el concepto de campesino que tiene colmenas. ¿Por qué? Porque un campesino que tiene colmenas, 5 en mi caso es la propuesta que estamos haciendo en esta institución, es un campesino que empieza a cuidar las hierbas. Es un campesino que empieza a sembrar cercas vivas. Es un campesino que empieza a evitar el uso de agrotóxicos. Al final, el apicultor profesional que tiene 500 colmenas lo que hace es registrar en el ICA y luego ir a llorar de que le mataron unas colmenas. Pero, o se le murieron. Ay, ¿por qué me hizo eso? Sí, ya sé que tenemos que ir a almorzar. Me falta una y las preguntas. Lo que el campesino necesita, es lo que yo estaba diciendo, es un aporte, y era donde estaba de acuerdo, y sigo estando de acuerdo con María Eugenia, es un aporte a la nutrición. Y entonces eso lo logramos con 5 o con 10 colmenas. Nosotros debemos cambiar ese paradigma de querer hacer apicultores profesionales. Boyacá y Cundinamarca, en el diagnóstico del doctor Cornejo que mencioné en la primera diapositiva, era un sitio donde habían 110.000 colmenas. 110 o 11.000, qué pena, 11.000. O sea, Bogotá y Cundinamarca, el altiplano. Y las tenían en colmenas que en ese tiempo se llamaban como artesanales, fijistas, ¿cierto? Pero esa gente tenía miel y producía la cera para las velas, ¿cierto? Entonces pensemos que tal vez y probablemente tanta tecnificación nos está haciendo daño, y si la hacemos inadecuadamente pues nos va a hacer más daño. Ya nos vamos. Entonces quedan 3 párrafos. Lo que el gobierno necesita, y yo se los ruego como apicultor, lo que el gobierno necesita es que ustedes se registren. Ya lo dijo Sarita cuando empezaba su charla. O sea, el gobierno de Cundinamarca necesita que ustedes le cuenten dónde están los apicultores de Cundinamarca. Pero el gobierno de Colombia necesita que ustedes le cuenten al ICA dónde están sus apiarios. Es necesario, es urgente, es súper importante. ¿Para qué? Pues para poder destinar presupuesto, para poderlos tener en cuenta, para poder decir que efectivamente en el país existen tantos sitios con abejas, ¿cierto? Lo que la apicultura necesita es que se puedan hacer, bueno, entonces ya sobre el tipo de cajón, ahí vemos 3 tipos de cajones en esa diapositiva. Los 3 los tengo yo en ese cultivo que les mostraba, los 3. Ahorita si me permiten me extiendo más sobre la del centro, pero las de los lados, la de este lado la del lado izquierdo es Langstroth, la del lado derecho es una TBH, una marimba. Pero lo que necesitamos nosotros es, como apicultores, es hacer inspecciones de las colmenas, que los panales sean móviles, que las reinas se puedan identificar y cambiar. Todo eso se logra con un cajón TBH. Que puede fabricar el campesino en su finca, y es, digamos, en términos de la baja huella de carbono, en términos del poco uso de combustibles fósiles,
y el tema de la madera, aunque pueda tener aquí problemas con los fabricantes de colmenas, discúlpeme don José, pero le aseguro que en el tema de comercialización de miel uno se gana lo que deja de vender en un cajón. O sea, les aseguro que de verdad, si logramos 1000 apicultores que tengan 5 colmenas, es mejor que 10 apicultores que tengan 500. Son las mismas 5000 colmenas, pero 5000 colmenas distribuidas nos generan más posibilidades de mercadeo, más posibilidades de generar valor agregado, más gente solucionando problemas nutricionales. O sea, hacemos más, ¿cierto? Entonces, ¿qué se necesita para hacer un cajón como el de la derecha? Se necesita probablemente un serrucho o una motosierra, que casi todos la tienen. Un lápiz, una cinta métrica, un martillo y unas puntillas. Ese cajón que ven ahí, en Silvania, Cundinamarca, fue fabricado ¿con qué madera? Adivinen ahí ustedes que son buenos mirando eso. Eso es balso negro. Y con eso se produce miel. ¿Sí? O sea, de pronto estamos necesitando repensar lo que estamos haciendo. Es un balso que se cayó en una finca cafetera de 1 hectárea de grande. La chica que está ahí trabajando es una zootecnista, compañera mía. Carmenza se llama, especialista en gallinas. Lo que el mundo necesita es que ese campesino coma miel y mientras cuida las abejitas, siembre para las abejas y los polinizadores y disminuya, ojalá a cero, el uso de agrotóxicos. Y si le sobra miel, con eso crece la economía, con eso crecen los ingresos, genera un ingreso diversificado. Siguiente, por favor. Gracias por escucharme. La frase que está debajo de la abeja dice: deseamos nuestro futuro. Entonces somos nosotros los responsables de ese trabajo. Su merced dirija el cuento de las preguntas si es que hay. Yo... Muchas gracias.